Y para hablar de economía y sobre todo los datos que se conocieron en esta jornada y que tiene que ver con la evolución de los salarios en el mes de septiembre, recibimos con mucho gusto a Germán de Agosto. Germán, ¿cómo andás? Un placer. Igualmente, Pilar, ¿cómo andás vos? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los datos más significativos? Me parece que no traes buenas noticias en el día de hoy, ¿eh? No, porque si lo miramos, y de vuelta, nosotros lo que conocimos hoy es el salario nominal, o sea que lo medimos a través del índice medio de salarios, y eso aumentó, si lo comparamos con un año atrás, aumentó cerca de 5,6%. ¿Sí? Pero recordá que esa variable en sí misma no nos dice demasiado, porque hay una variable implícita que es más relevante, que es lo que pasó con la inflación en septiembre. Que ese es un dato que conocimos el año pasado, pero ahora podemos armar las dos caras de la moneda y lo que nos da es una nueva caída del poder de compra. Que si ahora lo vemos en la primera placa, se ve clarito cómo se va abriendo la boca y se separa lo que es el índice medio de salarios, que es lo que está en el verdecito, en el celestito, y lo que es la inflación. La diferencia entre esas dos líneas es justamente lo que se mide a través del poder de compra. Cuando lo miramos y juntamos esos dos, la inflación fue 7,4%, nos queda una caída de 1,7% del poder de compra. Claro, los precios subieron más que lo que uno ganó. La inflación le ganó a los salarios, exactamente. Y eso es lo que tuvimos y fue generalizado entre el sector público y el sector privado. O sea que por ahí cuando nosotros lo miramos en una mirada un poco más larga y nos concentramos, por ejemplo, solamente ahora en el salario real, que es lo que tenemos en la segunda placa, lo que tenemos es que en realidad cuando lo medimos en términos interanuales, eso es, siempre comparando contra el mismo mes del año anterior. Y bueno, el salario real, el poder de compra, el poder adquisitivo, no crece desde fines del 2019. ¿Sí? Con una única excepción pequeña, que es lo que se ve en el grafiquito, el mes de abril, que hubo un leve repunte, pero después son todos caídas interanuales consecutivas del salario real. Claro. Ahí vemos distintos, o dos partes de esto, el salario real y el salario medido en dólares. ¿Cómo explicas esto? Ahí va. Eso es una nueva, porque ahora que, viste, como tenemos un proceso acumulativo, podemos ir agregando alguna capita más de análisis. Sí. Y ahora, cuando agarramos y hablamos del salario real, lo que estamos considerando son los precios medidos a través del IPC. Pero otra medida que es relevante para un país como Uruguay, que tenemos una dolarización cultural, es lo que pasa con los salarios cuando le aplicamos, entre comillas, el efecto del dólar, que de alguna manera nos da la pauta de qué tan caro o qué tan barato es en términos de nuestro salario pagar, por ejemplo, la suscripción de Netflix o de Spotify. Eso es simplemente un ejemplo, pero o tengo que vale comprar para una licuadora y bueno, lo mido en dólares. Electrodomésticos, viajes, ahora que las fronteras de a poco se van abriendo. Bueno, este tipo de medidas comienzan a tomar otra relevancia y si vemos que tuvo una caída muy profunda durante el año pasado. ¿Sí? Llegó a caer casi 17% en términos interanuales, que fue cuando el dólar, en marzo del 2020, se nos fue de 38 arriba de 43 en el marco de la irrupción de la pandemia. Fue el salto mensual más importante que tuvimos desde la crisis del 2002. Y eso es lo que se ve con esa caída profunda. Viste que en realidad en el gráfico el salario real queda chiquitito al lado de la escala de lo que es la caída del salario en dólares. Y ahora se viene recuperando y está creciendo en torno del 5%. O sea que en dólares nuestro salario puede comprar un 5% más de lo que compraba hace un año, porque estamos comparando contra un año particularmente extraño. Entonces, ahora tenemos como esas dos medidas complementarias que de alguna manera nos dan distintas pistas o distintas mediciones en torno a distintos tipos de bienes que pueden complementar de alguna manera la foto que nos da. Claro, ¿y cómo enriquece esta diferente perspectiva de análisis en una mirada un poco más abarcativa? Es decir, porque la plata es la misma la que me ingresa mes a mes. Claro, sí, la plata es la misma, simplemente que lo que hacemos tradicionalmente es a la plata que te ingresa mes a mes le sacamos el efecto de los precios. Claro. Y esta otra es como que le metemos el efecto del dólar. Es como que vos vas ahora al cambio y en este momento, con esa recuperación que estamos viendo sobre el final, te sale un poquito más barato de lo que te salía el año pasado. O el esfuerzo que tenés que hacer para pagar las suscripciones que tengas, por ejemplo, viste que te pagan en dólares, es un poco menos onerosa de lo que era cuando el tipo de cambio había saltado 38 a 43. Pero de vuelta, seguimos con un tipo de cambio que viste que va oscilando. Lo seguimos siempre antes que yo entre, antes de la tanda, y viene oscilando. Ahora está estable en torno a 44, pero bueno, tenemos varias presiones, en particular de Argentina, y ahora también un poco de Brasil, que son dos economías competidoras y dos socios comerciales, perdón, y de cara a la temporada turística, bueno, empiezan a tomar otra relevancia. Entonces, si nosotros pensamos en la perspectiva del dólar,
eso le puede agregar presión a la inflación. Porque acordate que en la canasta de consumo, que es la que utilizamos para medir la inflación, tenemos casi la mitad de los bienes y servicios que están ahí adentro que son sensibles a lo que pase con el tipo de cambio. Y fíjate lo que pasó ahora con los combustibles también, ¿no? Que no subieron. De alguna manera, esto que vimos hoy subyace a la economía política de este tipo de decisiones, porque con la suba de los combustibles, que hubiese sido casi del 4% para la nafta y el 13% para el gasoil, la inflación iba a repuntar un poco más. Y eso significa que la boca, en el primer gráfico que vimos, se iba a abrir más y eso iba a deteriorar nuevamente o profundizar la caída del poder de compra en el marco de la 9ª ronda de negociación colectiva, en el marco de un referéndum que de alguna manera nos pone como esa elección de término medio. O sea que... Sí, esa cuestión política que subyace y está presente. Y va a estar presente. No digo que subyace, está presente. Está presente, ya es evidente después de la primera que fue desviando la regla, pero ya van 2 veces, ya no usemos eufemismos.